día normal de clase ingresa la mamá junto con su hijo y la madre y el hijo comienzan a agredirme, ella con un palo, un elemento contundente, y su hijo tenía un cuchillo. Viviendo una situación que se da en las escuelas, que es el alto grado o la generalización de violencia que se instala en las escuelas. Me golpean, yo pierdo el conocimiento, por lo que los médicos me han dicho aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Me golpean en el rostro y me producen la fractura de una de mis costillas del lado derecho. La violencia escolar no solo ha aumentado con el maltrato entre alumnos, sino que también son los propios docentes los que sufren acoso por parte de padres y estudiantes. Mucha impotencia. Este docente esté dañado emocionalmente. Como mucho desgano también. Un relevamiento de la Federación de Educadores Bonaerenses reveló que los profesores son víctimas del mal comportamiento en las aulas, de las cada vez más comunes agresiones físicas y de las presiones de los padres. Tanto es así que el 35% de los profesores sufre de estrés. Y aquel docente que venía a la consulta del área específica de FEB venía sufriendo o habiendo sufrido alguna situación que le generaba este estrés postraumático. Mucha impotencia, como mucho desgano también, porque uno ve que a veces uno pone para enseñar y para incentivar a nuestros alumnos. Este docente esté dañado emocionalmente, porque fíjate que en un segundo tiene que pasar de una situación a lo mejor de violencia verbal, darse vuelta y ponerse frente a los 30 pibes que tiene que estar de la mejor manera para que se traduzca esto en calidad de educación. El malestar del profesorado es real y bastante profundo. El síndrome del mobbing, conocido como el hostigamiento laboral, es uno de los males más comunes y repercute a que cada vez haya menos docentes. En vez de cuidarnos o de protegernos o de defendernos, todavía nos denostan o nos critican y bueno, eso lamentablemente a uno lo termina afectando. Porque se sienten solos en el aula, desmotivados por esta complejidad que hoy se ha instalado en la escuela. Un maestro dentro de la sociedad tiene muchísimo para aportar, para cambiar y los jóvenes, sin ninguna duda, aunque es una frase tan remanida, son realmente el futuro y hay muchos que realmente valen muchísimo la pena. Esta historia no tiene un desenlace feliz porque no solo lo escuchábamos y realmente es emocionante ver cómo este profesor cuenta la pasión que tiene por enseñar y cómo terminó todo, ¿no? Golpeado, como lo vemos, con la cara realmente destrozado. Estuvo varios días en el hospital, inconsciente, con una costilla rota. Pero lo peor, Nacho, que atrás de cámara me contó que no volvió a pisar el aula, que no volvió a una escuela. Un estrés postraumático y un daño irreversible, capaz, ante una violencia. Y pensaba cuando veía este excelente informe es cómo se dieron vuelta las cosas, ¿no? Porque uno tiene recuerdos muy lindos de maestros, de maestros que le cambiaron la vida, que te ordenaron la vida, que somos nosotros dos lo que somos gracias a esos docentes, y en realidad hoy se dio vuelta la taba y los maestros y los alumnos directamente golpean de una manera feroz a esta persona. ¿Y qué pasó? Bueno, además, sabemos que no dio más clase. No, y eso es el peor desenlace de esta historia porque es lo que importa, ¿no? Que este profesor de alguna manera se pueda recuperar y volver a dar clases que tanto le gusta. Hablamos con su familia también y nos contaban la pasión que tenía. Pero la buena noticia es que esta madre que fue citada por Ricardo Fusco porque su hijo tenía mala conducta y simplemente él quería charlar y ver cómo solucionarlo, esta madre hoy está presa, le dieron 4 años de cárcel
y es por eso que esta madre hoy está alejada de su hijo, no pudo hacer nada, este hijo está con su padre tratando de desarrollar una vida lo mejor que puede, pero con ese ejemplo de una madre que cuando le llaman la atención a su hijo va y lo que hace es retar, regañar y también golpear a ese profesor, seguramente que también ese chico va a necesitar alguna ayuda psicológica, porque no es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo para tener un hijo violento y que después ese chico no solo haga bullying, violencia escolar contra sus compañeros, sino que también no respete a los maestros, como en el informe que les estábamos mostrando. Y sería importante que se toquen estos temas todo el año, no ante cuando pasa que nos ponemos mal porque vemos un maestro como el que estábamos viendo con la cara partida a patadas por un padre, sino todo el año hablar de esto, porque hay que cuidar no solamente a los maestros, sino también a los pibes. Sí, al hijo de esta madre violenta, que bueno, la justicia fue con todo el peso, la condenó, pero también no descuidemos a los chicos. Tal cual. Bueno, vamos a ver cifras de lo que es este fenómeno, el fenómeno del bullying, pero contra los maestros. Les contábamos, 70% de los docentes preocupados por la violencia que viven en su escuela, en su clase, 50% que se siente desprotegido a la hora de enseñar, no saben cómo van a reaccionar los chicos, los padres, 35% que sufre de estrés y 3 de cada 5 docentes que pidió licencia psicológica de estrés o deterioro físico a raíz de la violencia escolar. Vamos a la segunda placa que también muestra esto y les vamos a contar. Lo que hicimos fue sumar las cifras y es más del 90% de los docentes que realmente está preocupado por lo que está pasando en la escuela y no sabe cómo solucionar. ¿Qué tiene que hacer el Estado nuevamente? Como les pedíamos, una ley de bullying, como aparece en algunas provincias, como también en la provincia de Buenos Aires se está luchando por tener esto. Lo que estamos pidiendo es un manual para toda la escuela entera, para que se sepa cómo solucionar los casos de chicos que se pelean, pero también los casos de estos profesores desprotegidos, de este director, por ejemplo, que hoy no puede volver a pisar el aula, que se haga algo, que como esta madre hoy tuvo su sentencia, todos sepan que si se castiga a un profesor va a pasar algo y si se castiga a un chico también va a pasar algo, que haya leyes, que alguien ampare al sistema educativo. Un protocolo para casos de violencia y bullying, ojalá que pronto esta ley sea tocada en la Cámara Alta y Baja. Y bueno, muchas gracias, Cata, por este tema que fue muy importante y creemos nosotros que la educación es el pilar principal de esta Argentina que quiere crecer y que seguramente con la ayuda de todos y la solidaridad de todos vamos a poder salir adelante.